Bienvenidos a su canal Hazlo Facilito. En esta lista de videos vamos a revisar lo nuevo que hay en Laravel 7. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo proyecto dentro de la carpeta Lara Projects y utilizando Laravel. New Laravel 7 es el nombre que daremos a nuestro proyecto. Esperemos que se cree. Una vez que se cree nuestro proyecto, tendremos un archivo llamado welcome.blade.php. En este archivo lo que haremos será copiar el contenido y crear un nuevo archivo, el cual llamaremos layout.blade.php, y a este le pegaremos el mismo código que tenemos en welcome. Si recuerdan, nosotros anteriormente vamos a eliminar este código y vamos a poner aquí la directiva yield. Esta directiva nos servía para importar contenido dentro de esta sección y lo usábamos con ayuda de la directiva de extends para extender nuestra plantilla, en este caso de layout, y además acompañada de section, la cual hacía referencia al jail que habíamos creado en esta parte con el nombre de content. Y cerrábamos el section y todo el contenido que se escribía acá dentro era lo que se incrustaba aquí. Veamos en nuestro navegador, y si ustedes recuerdan un poco de esto, lo aprendieron en el curso de Laravel 6. Hasta aquí vamos en sintonía. Ahora en Laravel 7 tenemos dos enfoques para utilizar los componentes anónimos y componentes basados en clases. Empecemos por los componentes anónimos. Este tipo de componentes se conforma por un solo archivo Blade, y ese archivo se necesita colocar dentro de la carpeta Components, dentro de nuestra carpeta Views. Vamos a crear esta carpeta llamada Components, y dentro de esta carpeta moveremos lo que será el archivo de layouts.blade.php. Una vez teniendo ese archivo ahí, lo que nosotros haremos será eliminar esta etiqueta, y aquí podemos escribir bienvenidos a Laravel 7, y en nuestro archivo de welcome ya no utilizaremos extends ni section. Ahora, para mostrar ese componente anónimo, tendremos que escribir dentro de una etiqueta X seguido del nombre de nuestro componente, que en este caso se llama layout. Cerramos la etiqueta. De esta forma estaremos mostrando todo lo que se encuentra en ese archivo Blade que hemos creado, es decir, estaremos mostrando nuevamente esto. Vemos que cambió. Bienvenidos a Laravel 7. Si nos damos cuenta, nosotros estamos llamando a welcome desde la ruta principal, y en welcome ya no tenemos escrito extends ni section y solamente estamos escribiendo x-layout, haciendo referencia a esta plantilla. Es decir, que de esa forma, si nosotros inspeccionamos el código, vemos que se nos carga toda la plantilla de layout. De esta forma podemos utilizar nuestras plantillas o nuestros componentes. Eso es lo que sería un componente anónimo. Ahora veremos la creación de un componente basado en clases. Para eso tenemos que utilizar nuestra terminal y con ayuda del comando phpartisan make component crearemos un componente llamado alert. Esta línea de comando nos creará dos archivos, la clase y la vista del componente. Y para mostrar este componente lo vamos a hacer de esta forma, pero ahora lo vamos a hacer directamente desde la vista layout. Vamos a sustituir este texto y vamos a escribir la etiqueta X alert. Una vez escrito esta etiqueta, ahora sí abriremos nuestro componente, y en nuestro componente podemos escribir cualquier cosa. En este caso vamos a escribir soy el componente alert. Guardamos nuestro archivo y vayamos a verificar en nuestro navegador. Ahora tenemos soy el componente alert, y si nos damos cuenta, estamos prácticamente llamando a ese componente desde nuestra plantilla de layout. Con los componentes es mucho más fácil trabajar. También podemos pasar datos a los componentes. Podemos pasar cadenas de texto y también podemos pasar variables. Y para esto lo que haremos será
en nuestra plantilla de layout vamos a agregar directamente después de body, vamos a eliminar esto y después de body vamos a agregar lo que sería xAlert. Vamos a escribir una clase y vamos a escribir un mensaje. Escribimos esto y también vamos a agregar ahora lo que será el CSS de Bootstrap. Vamos hasta arriba en nuestro layout.blade y lo agregamos. Hasta aquí ya hemos agregado nuestro componente y ahora en nuestro componente vamos a escribir en div, escribir class alert entre llaves dobles vamos a recibir el atributo type y el mensaje lo vamos a recibir también con llaves dobles y message. Hasta aquí vamos bien. Lo único que nos falta sería que tenemos que definir los datos en el constructor de la clase y las propiedades deben ser públicas para que estén disponibles para la vista y de esta forma nuestra vista pueda imprimir esos datos. Para esto vamos a ir a nuestra clase que se encuentra en app, en views, en components y se llama alert.php. Esta clase extiende de component y consta de dos funciones que es el constructor y otra función que es el render, que se encarga de cargar nuestro componente que se encuentra en la carpeta de components alerts.blade.php. Agregaremos estos datos que será type y message. Una vez agregado estos datos, vamos a inicializar las propiedades en nuestro constructor y además las vamos a hacer públicas. Después de esto, ahora sí, vamos a nuestro navegador y recargamos. Vemos que aquí aparece soy un mensaje. Si nos damos cuenta, vamos a inspeccionar el código y en el div estamos pasando alert-danger. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos pasando esta propiedad de danger a nuestro componente y este componente lo está recibiendo en esta variable. Esa es una forma de pasar datos a nuestros componentes. También podemos administrar los atributos. A veces será necesario pasar una clase a nuestro componente, es decir, que a veces tendremos la necesidad de pasar desde acá una clase de esta forma, class alert primary, y en nuestro componente podríamos recibirlo aquí. Es importante señalar que los atributos que no se declaran en el constructor, es decir, acá, automáticamente se agregan a la bolsa de atributos y se pueden usar de esta forma dentro de llaves dobles con la variable attributes y de esta forma nosotros podremos utilizar esa clase. Veamos ahora en nuestro navegador y actualicemos y vemos que ahora tenemos la clase de alert primary y es la que nos está cargando por medio de la variable attributes. Y estamos pasando esta clase acá y de momento este type no lo estamos utilizando. Eso sería como pasar. También tenemos disponibles los slots o ranuras. Esto nos sirve porque a menudo pasaremos contenido adicional al componente y lo podemos hacer de esta forma. En nuestro componente estaríamos por medio de slot inyectando contenido, pero para esto tendremos que configurar en nuestra etiqueta xAlert, tendríamos que configurar el contenido que deseamos pasar. Soy el contenido añadido y por último, en nuestra clase de alert ya no tendríamos que pasar ningún dato. Borramos momentáneamente y vayamos y actualicemos. Y aquí ya tenemos soy el contenido añadido. Vemos que de esta forma estamos inyectando contenido a nuestro componente. También podemos inyectar un título, es decir, que en nuestro componente podemos agregar un título de esta forma y en nuestra etiqueta xAlert podemos escribir de esta forma xslot name. El contenido que no esté dentro de la etiqueta xslot se pasará directo a la variable slot. Vayamos entonces a probar a nuestro navegador. Actualizamos y vemos que ahora nos aparece server error como título, que estamos pasando la variable title. También tenemos los componentes en línea, es decir, estos son muy parecidos a los componentes anónimos, ya que solo utiliza un archivo y los podemos utilizar para componentes muy pequeños, ya que todo lo devolverá desde el render. Vayamos ahora y eliminemos la clase, y vayamos a nuestra terminal. En nuestra terminal vamos a crear nuevamente un componente, pero ahora vamos a escribir --inline. De esta forma se nos creará un componente de una sola línea.
es decir que en el render también se ejecutará el código HTML o el código de nuestra plantilla Blade. Vayamos ahora a ver, una vez que se nos cree la clase, aquí podemos escribir lo que queramos que se renderice en la vista. Vamos a escribir soy el componente alert y además vamos a agregarle la clase, ya que también podemos agregar, y de esta forma nosotros ahora podemos solamente utilizar xalert y este archivo lo podemos eliminar porque ya no nos serviría. Eliminamos ese archivo y ahora sí, esto se ejecutará en nuestro welcome. Vamos y actualizamos nuestra página y ahora vemos que tenemos soy el componente alert. También podemos utilizar componentes en línea, que utilizamos solo el archivo de la clase. Y hasta aquí este video. Espero que les haya servido y por favor no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video.